el miembro del cártel que disolvió 300 cuerpos en ácido. Este hombre estaba borracho, completamente borracho, cuando el ejército mexicano hizo llover un infierno sobre su escondite. Y mientras se lo llevaban, un soldado recordaría más tarde que se dio la vuelta y lo amenazó, diciendo, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Pero lo hicieron. Él era Santiago Meza López, es una de las figuras más misteriosas e importantes en el bajo mundo de los narcóticos. Era tan importante que solo unos días después de su captura, una facción armada de sicarios del cártel intentó sin éxito sacarlo de su celda. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos. Ahora, si te preguntas por qué los miembros del cartel se molestarían en sacar a un hombre que era lo suficientemente tonto como para ser capturado, bueno, fue porque Santiago era el legendario codazo, el estofador, el hombre que había dominado el arte de desaparecer cuerpos para entender cómo un hombre como Santiago se convirtió en el pasolero, para entender qué es un estofador y por qué ese rol era tan importante para los cárteles. Primero necesitamos un poco de contexto. Y ese contexto viene en la forma del evento que siguió a la caída del cartel de Guadalajara. A finales de la década de los 80, este hombre, Miguel Félix Gallardo, fue arrestado, lo que provocó que su cartel se dividiera en tres facciones diferentes. Una de esas facciones era el cártel Arellano Félix, que estaba increíblemente controlado por los hermanos Arellano Félix, igualmente notorios, Benjamín Arellano Félix, Ramón Arellano Félix. Esta pareja dinámica controlaba importantes rutas comerciales desde Tijuana hasta Baja California. Rutas comerciales que también quería el cártel de Sinaloa. Esta rivalidad, como era de esperar, se volvió violenta y marcó el comienzo de una era de violencia como nunca antes había visto México. Desde secuestros hasta asesinatos y todos los asaltos que puedas imaginar, la gente moría por miles. En su mayoría gente inocente. Y los cárteles tiraban sus cuerpos a los ríos, obstruían los sistemas de alcantarillado y los colgaban de los puentes. Era una monstruosidad, hasta que un día los cuerpos pararon. Para el observador casual, esto sería bueno, porque menos cuerpos a menudo significan menos víctimas, ¿verdad? Equivocado. La gente seguía desapareciendo. Un promedio de 300 personas desaparecen cada año desde 1996 hasta finales de la década de 2000 debido a la violencia relacionada con los cárteles. Y a medida que se acumulaban los casos de personas desaparecidas, las autoridades se vieron enfrentadas a una pregunta para la que no tenían respuesta. ¿Dónde estaban todos los cuerpos? Aquí entra en la macabra historia Santiago Meza López. Santiago Meza López nació en Sinaloa, México en 1964. Como muchos sinaloenses de la época, Santiago nació en la pobreza. Y para empeorar las cosas, tenía 9 hermanos. Esta dura realidad obligó a Santiago a independizarse desde muy joven. Cuando llegó a la edad adulta, Santiago se había establecido como albañil. Y era tan bueno en su trabajo que en algún momento a finales de los 80 llamó la atención de los miembros de la recién formada organización Arellano Félix. Al principio, hizo algunos trabajos de albañilería para ellos. Luego asumió más trabajo atendiendo a sus caballos. Dos cosas que se destacaron de Santiago en ese momento fueron su mentalidad de soldado de infantería y su increíble ética de trabajo. Era leal, dedicado y realizaba su trabajo con tanta eficiencia que sus jefes comenzaron a darse cuenta de que sería útil para algo más que cuidar caballos. Entonces decidieron traerlo al redil y se convirtió en traficante de drogas para la organización Arellano Félix. Muy pronto, fue ascendido a oficial de drogas, supervisando los depósitos del cartel de drogas dentro de Tijuana que pertenecían al cartel. Este era un trabajo increíblemente peligroso, pero de alguna manera Santiago logró mantener su cabeza y su trabajo. Durante este periodo, el conflicto entre Arellano Félix y sus rivales, el cártel de Sinaloa, había alcanzado un punto álgido. Unos pocos miles de personas fueron asesinadas en el lapso de unos pocos meses, y sus cuerpos destrozados fueron esparcidos por toda la ciudad. Este nivel de violencia puso al ejército y la policía mexicanos en alerta máxima y atrajo la atención de las fuerzas del orden estadounidenses. Al igual que la DEA y el FBI, los cárteles comenzaron a darse cuenta de la urgencia de su situación. Si no podían encontrar un método eficiente para deshacerse de los cuerpos,
Esos mismos cuerpos les llevarían un rastro y darían como resultado su captura. Entonces, en 1996, los hermanos Arellano buscaron el consejo profesional de misteriosos criminales extranjeros que tendrían experiencia en hacer desaparecer cuerpos. Su consejo fue diabólicamente simple. En lugar de tirar los cuerpos, convierte la carne en pasta y muele los huesos hasta convertirlos en polvo. Este método de eliminación de cadáveres inspirado en el horror de Hollywood tocó la fibra sensible de los hermanos Arellano. Fue ingenioso, rentable y no dejaría evidencia de ADN que pudiera rastrearse hasta ellos. El único problema era la confianza. Necesitaban a alguien en quien confiar esta tarea simple pero repugnante porque, por un lado, iba a ser un trabajo a largo plazo y, por el otro, había una gran cantidad de cuerpos que rogaban ser eliminados. Los hermanos Arellano asignaron a los capos de la droga Jorge o Enedina Félix con la tarea de encontrar a alguien adecuado. Y la elección obvia en ese momento era Santiago Meza López. Así que organizaron un pequeño experimento con un hombre, lo llamaron su propio Proyecto Manhattan. Santiago fue invitado a una habitación que tenía un tambor cilíndrico de 200 litros lleno de una solución corrosiva de soda cáustica mezclada con agua y un par de otros productos químicos. Luego se le ordenó a Santiago que dejara caer un gran trozo de carne común en la solución y lo agitara hasta que se disolviera por completo. Ahora, no puedo decirles lo que estaba pasando por la cabeza de Santiago mientras realizaba el extraño experimento, pero estoy seguro de que se explica por sí mismo, porque 6 meses después llamaron a Santiago para un segundo experimento. Las condiciones eran las mismas, excepto por 2 cosas. 1. Había una audiencia de secuaces que también aprendería y trabajaría de cerca con Santiago. En lugar de un trozo de carne, el sujeto de su experimento era una víctima muerta. Santiago recibió instrucciones de desvestir a la víctima y meter el cuerpo en el barril de 200 litros de la solución corrosiva. Todos vieron cómo el líquido se congelaba y se ponía rojo. Luego dejaron el cuerpo en el líquido durante la noche. Cuando regresaron a la mañana siguiente, lo que quedaba del cadáver era un desastre pegajoso de lodo orgánico del que sobresalían algunos fragmentos de huesos. Había funcionado casi de inmediato. Durante los siguientes 3 meses, Santiago se convirtió en jefe de esta división de enajenación y se le asignó un anticipo de 600 pesos a la semana. Este fue su pago por hacer desaparecer a los seres humanos. Cuando el negocio iba bien, Santiago recibía más de 30 cuerpos por mes, y esos cuerpos eran entregados en un lugar predeterminado, donde, ya sea por una llamada o por el destello de los faros, sabría el lugar exacto para recoger los cadáveres de los que se desharía. Santiago siempre se aseguró de tener la solución en exceso. Invirtió mucho en barriles de petróleo, compró suficientes guantes de látex para un año y también adquirió máscaras antigas que lo protegían a él y a su tripulación de los terribles humos y el hedor que emanaban de los cuerpos licuados. El cuerpo cocido a menudo tardaba unas 8 horas en disolverse y lo que quedaba eran fragmentos de huesos, dientes y uñas que luego Santiago quemaba y enterraba en los campos. Aquí es donde Santiago se ganó el apodo de El Pasoro. El pozolero se traduce como alguien que hace pozole. El pozole es un guiso mexicano hecho de maíz y carne con otros ingredientes para decorar. Y el proceso de remover los cuerpos en esta mezcla se parece mucho a revolver una olla de pozole al fuego. Los barriles de humanos licuados fueron recogidos por camionetas en la noche y arrojados por acantilados y cañones donde nadie imaginaría buscar. Sin embargo, a medida que Santiago ganó más experiencia en este macabro oficio, creó un sistema de drenaje más eficiente. Debido a que los restos eran demasiado pesados para moverlos, Santiago fue obediente. El mismo hecho de que vivió lo suficiente para ser arrestado demuestra que nunca dio a sus jefes ninguna razón para quejarse. En algún momento de esta macabra rutina, Santiago comenzó a trabajar directamente para el despiadado Teodoro García Cimental alias El Teo, y trabajaba para la organización Arellano Félix. La especialidad de El Teo era la extorsión y el secuestro, y la mayoría de sus víctimas secuestradas a menudo terminaban en los barriles de Santiago. Así que tenía sentido que Santiago le respondiera. Sin embargo, en 2008, más de 12 años después de que Santiago comenzara a licuar los cuerpos de los hermanos Arellano, Teodoro tuvo una gran disputa con la organización y se pasó al cártel de Sinaloa.
El maestro secuestrador comenzó a trabajar para el Chapo y se llevó consigo a Santiago. Ahora Santiago era el principal fabricante de guisos con un cártel de Sinaloa. Esto significaba que ahora estaría molestando a sus antiguos colegas, personas para las que alguna vez trabajó. Fue un caso clásico de lealtad al dólar y nada más. Como fue atrapado durante casi una década, las autoridades no tenían idea de quién era el pozolero. Luego, en 2005, 2 secuestradores que trabajaban para el Teo fueron capturados e interrogados. Admitieron haber secuestrado y asesinado a 3 personas antes de entregarlas a un jefe de un equipo de limpieza. Su testimonio y descripciones detalladas de Santiago ayudaron al gobierno a descubrir la identidad del guisador, y se convirtió en un objetivo de alta prioridad en varios países. Eventualmente, fue colocado como el número 20 en la lista de los hombres más buscados por el FBI. Sin embargo, Santiago logró evadir a los federales durante 4 años hasta que cometió un error en 2009. Santiago y otros miembros del equipo estaban de fiesta en el barrio de la temporada baja, tocando música a todo volumen con las trabajadoras sexuales. Cuando alguien en la vecindad avisó a la policía y les informó sobre la identidad de los vecinos ruidosos, la policía informó de inmediato al ejército mexicano. Sin embargo, antes de que los soldados pudieran capturar al escuadrón, alguien alertó a Teodoro y este huyó con 3 de sus hombres. Pero Santiago estaba demasiado borracho y demasiado ocupado cocinando mariscos para darse cuenta de que sus camaradas huían. Santiago fue capturado el 25 de enero. Confesó a los investigadores que había licuado a más de 300 víctimas y cuando lo exhibieron en público, se derrumbó y lloró, pidiendo perdón a Dios y pidiendo disculpas a las familias de las víctimas que había estofado. Según él, no era un monstruo. No era un asesino ni siquiera un traficante de drogas. Era solo un hombre que hacía un trabajo para poner comida en la mesa, pero nadie la compraba. Por un lado, la familia de sus víctimas reveló que Santiago se había negado a cooperar con la policía y se negó a revelar la ubicación de las víctimas que licuó. En pocas palabras, se negó a delatar. Luego estaba el tema de su afirmación de que solo había licuado a 300 víctimas. Obviamente, eso era una mentira. Y la razón por la que era mentira era por un lugar llamado Gallinero. El Gallinero era un predio en una ciudad de Baja California, México, donde Santiago instalaba un desagüe y vertía a sus víctimas estofadas. Era básicamente un cementerio para personas líquidas. Después de limpiar todo, guardamos los barriles. También lavamos el desagüe con agua caliente porque los restos se pegaban a las tuberías. Santiago usó ese lugar por lo menos 1 año y medio hasta que el ejército mexicano allanó el lugar. Sin embargo, no encontraron nada porque no sabían qué buscar. En agosto de 2017 se encontraron 3 nuevas tumbas con al menos 7,000 fragmentos humanos y 2,000 dientes y esto fue lo que confirmó los temores de las autoridades. El número de cadáveres de Santiago no era 300 sino decenas de miles. Más tarde se encontraron al menos de 14 a 15,000 fragmentos de restos en otra área que Santiago usaba. En 2012 Santiago Mesa López fue sentenciado a 10 años de prisión por cargos relacionados con el crimen organizado a pesar de que aún se siguen encontrando restos licuados cada 2 meses y a pesar de que Santiago no ha negado el atroz crimen, no ha sido acusado de guisar los cadáveres. La razón por la demora es un misterio para muchos, pero algunas personas tienen sus teorías. El gobierno ha estado implicado con el cártel varias veces en el pasado y hay muchos que creen que algunos individuos corruptos dentro del gobierno lo están protegiendo. El pozolero debe ser liberado este año después de cumplir su condena de 10 años y hay mucho temor especialmente de las familias de sus víctimas de que se convierta en un hombre libre. Lo único que quieren estas familias es justicia y los restos de sus seres queridos, pero es poco probable que lo consigan. Solo el tiempo dirá si el pozolero responderá por los terribles crímenes que ha cometido. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.